Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Pregúntame de Corazón. Yo soy Adriana Boada y como todos los jueves para mí es un placer reencontrarnos por aquí, por esta pantallita. El tema de la noche de hoy es un tema muy bonito, muy lindo, es un tema que con frecuencia siempre estamos escuchando porque ya van a saber por qué. Pero antes de mencionarlo, vamos a presentar a nuestro especialista guapísimo y psicoterapeuta, Remberlín Estrada. Bienvenido. Hola Adri, muchas gracias, muchas gracias. Especialista guapísimo de este espacio. Estaba diciendo yo que vamos a anunciar el tema de la noche de hoy. Es un tema que normalmente estamos ahí, escucha y escucha, sobre todo cuando tenemos ganas de hacer algo y no estamos como que tan animados o queremos comprar una cosa o queremos obtener cualquier cosa y siempre lo estamos escuchando. Vivir con fe. Vive con fe, hazlo con fe, piensa con fe, actúa con fe y como bien dice el dicho, bien famosito que siempre estamos escuchando, la fe mueve montañas. Vivir con fe, Ren. Hablamos mucho de la fe, hazlo con fe, actúa con fe, piensa con fe, pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, comúnmente, Adri, cuando escuchamos esta palabra, siempre como que tendemos a vincularla o relacionarlo con cuestiones religiosas, con cuestiones espirituales, que sí, evidentemente tiene un gran componente espiritual y de conciencia la fe. Pero para mí la mejor definición de fe, creo la más práctica y la más efectiva, es hablar de fe como frecuencia energética, ¿ok? Entonces, esta fe que muchas veces lo interpretamos como poner tu atención, tu energía, tu fe en algo superior, en algo divino y demás, para mí es acerca de, o inicia más bien, en dónde está tu frecuencia energética, dónde estás vibrando, dónde estás poniendo tu foco de atención, con qué te estás identificando, ¿ok? Porque eso, como siempre lo hemos hablado en este espacio, donde pones tu atención, donde pones tu vibración, donde pones tu energía, donde pones tu frecuencia, eso finalmente va creando tu realidad y para mí eso es la fe. Sí, fíjate que a veces estaba mencionando yo en la presentación del programa, cuando vas a hacer algo siempre te dicen, hazlo con fe. Y en automático tú piensas, fe es pensar en Dios. Entonces, no es que le pongamos la energía como tal, sino se la ponemos como en manos de Dios. Ay, Dios mío, por favor, que esto funcione, que este trabajito me lo den. Ay, yo lo estoy haciendo con fe. Total. Pero si tuviéramos la oportunidad, qué bueno que te tenemos aquí, Ren, como especialista, porque siempre nos abres el entendimiento. Si ponemos la vibra, bien dice, la fe mueve montañas, seguramente porque ahí estaba toda la energía bien puesta, pero si pusiéramos la energía como realmente lo quiere decir la palabra, en lo que fuéramos a hacer, cosas maravillosas sucederían. Totalmente. Y esto no es como... para que no se malentienda tampoco, o sea, no es como pensar, entonces la fe, como es tu frecuencia energética, pues no vas a tener fe en Dios o en algo superior. No, al contrario, yo creo que en la medida, y esto se ha hablado mucho de cómo incluso se habla de la oración científica, de cómo cuando una oración va cargada de gratitud, de esta congruencia, de esta frecuencia vibratoria, que está en armonía con lo que estás pidiendo, es cuando realmente la respuesta llega y de manera inmediata, ¿no? Entonces creo que es bien importante que entendamos algo que es vital en la vida. La fe es algo que tiene que empezar desde nosotros. ¿Dónde estás poniendo tu atención? Como dicen, muchas veces es, Diosito, dame el trabajo, pero toda tu vibración está, no me lo van a dar, porque sí, seguramente no lo merezco. Entonces no estás siendo congruente con esa fe. Entonces si entendemos la fe como esta frecuencia en la que estamos vibrando, dónde estás poniendo tu energía, creo que es una parte como de hacernos copartícipe del milagro, ¿no? De lo que estamos pidiendo. Y es ahí donde podemos decir que podemos ser ahora sí que socios con el Creador, con Dios, como le quieran llamar, para que todo lo que estamos pidiendo con fe, ahora sí se manifieste y se dé en nuestra vida. Te estoy escuchando y se me vino a la mente, en algún momento escuché a alguien que estaba diciendo que la reina Isabel, que en paz descanse, decía, yo le temo más a un ejército de personas con fe mediante la oración que a un ejército de militares armados. Entonces, claro, lo vas diciendo y yo me lo voy imaginando, todas esas personas que estaban rezando, estaban colocando toda su fe ahí en esa oración y obviamente cuando pones
tu fe y pones tu energía sin dejar al lado lo espiritual, ¿no? Para que no se malinterprete, como bien dices, se da. Por eso a veces también cuando nos pasa algo y dicen, no, reza, y tú rezas y estás como en esa frecuencia, tú dices, ay, es magia. Y eso también cuando, te voy a decir una cosa, eso también cuando no estamos preparados asusta un poquito, porque a veces tú como que sí dices, ay, eso de la energía no, ay, eso de la fe no, pero cuando te concentras y realmente tu visión es esa y tu misión, vaya. Totalmente, ¿no? Y eso es padrísimo, porque es como el título del programa de hoy, vivir con fe. Tendríamos que vivir nuestra fe 24/7, Adri. Mucha gente piensa que la fe es algo como místico, ¿no? Como que solo algunos cuantos tienen como ese regalo, tienen como esa virtud. No, todo el tiempo estamos viviendo con una frecuencia energética. Por lo tanto, la pregunta fundamental es, ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu frecuencia energética? Evidentemente, si estás poniendo tu foco de atención en lo negativo, en lo que no quieres, en lo que no te gusta, vas a generar más de eso. ¿Ya? Sí, bueno, fíjate que a veces a mí me pasaba mucho, y lo voy a contar como anécdota, cuando yo estaba en la escuela y tocaban los exámenes sorpresa, siempre la maestra decía, ay, el que no tiene fe no va a pasar. Y entonces yo estaba escribiendo y decía así como la del trabajo, ay Diosito, ayúdame por favor. Pero yo no sé matemáticas, yo voy a salir súper mal y todo esto. También algo que se está más allá de usando ahorita, y eso quiero compartirlo también contigo para que ahí nos orientes como especialista, hay gente que hasta para hacer negocios ahorita usan la fe. Claro, ahora que das el concepto, claro, de esa frecuencia energética, porque hay gente que dice, ay, no me dio mala vibra, ay, no, con este sí, ay, no, con este no. Y es el tema del momento, porque realmente estamos descubriendo, claro, con toda la información que tenemos de primera mano, también estamos descubriendo que siempre hemos sido personas energéticas y que nosotras, las personas, lo que queremos atraer, realmente lo atraemos. Y sí es verdad, total. Hay gente que está pensando de manera negativa y es como lo que más cerca tiene de ellos. Y es un tema que no todo el mundo está preparado, de esa frecuencia energética que estás hablando, que nos acabas de develar, que significa fe o que es una de las ramas de la fe. Y la gente no está preparada porque siente que es mentira. ¿Tú qué opinas de eso? Pues que efectivamente, ¿no? Muchas veces nos hemos creído como esta mentira justamente de la fe como algo externo a nosotros, como algo que por ahí lo vas a encontrar en algún momento y no como esta parte de dónde estamos vibrando, dónde estamos poniendo, como mencionábamos, nuestro foco de atención. Y como bien dices, me encanta ver que cada día, hoy por hoy, más gente se da cuenta que somos muy poderosos, Adri, y esto no es solamente una palabrería bonita, no es solamente un pensamiento rosita, es una realidad. Y bien, es una realidad que podemos utilizar a nuestro favor o a nuestro en contra también. A nuestro en contra, sí. La gente piensa que tener fe es solamente ir los domingos a misa cuando le dan toda la responsabilidad a Dios de guiar sus vidas. No estoy diciendo que esté mal, pero aquí te estamos diciendo que es vivir con fe y su significado. ¿Te quieres enterar de qué trata más? No te desapartes de ahí y ya venimos con muchísimo más de Pregúntame de Corazón. Amigos, y ya de vuelta con muchísimo más de Pregúntame de Corazón. Estaba diciendo yo, si tú eres de esas personas que dices, yo vivo con fe y dejo todo en manos de Dios, pero nada pasa y nada se me cumple, ay, Dios se olvidó de mí, pues aquí nuestro especialista nos está dando el concepto correcto de fe, que no va deslindado, ¿Deslindado? Deslindado, eso, mira, tengo fe de que me ayuda aquí mi compañero. No va deslindado de lo que es el plano espiritual, pero hay gente que de repente no sabe el concepto o sienten que sí, tener fe es dejarlo todo en manos de Dios, pero yo no hago nada. Le dejo todo el trabajo a Él y yo disfruto de lo que le estoy pidiendo. Pero cuando no vives con fe, las personas que no tienen fe, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con una persona que no tiene fe? Bueno, desde el punto de vista que lo estamos hablando esta noche, Adri, es como imposible vivir sin fe, volviendo a esta definición o concepto de fe como tu frecuencia energética. Quizá el entendido más como aterrizado de la pregunta sería, ¿cómo se ve una persona que cree que no tiene, o que más bien no tiene una fe
enfocada en lo positivo. Entonces, como hablábamos en el bloque anterior, todo el tiempo estamos eligiendo la vida que estamos creando para nuestro máximo beneficio o para nuestro perjuicio, pero todo el tiempo estamos poniendo de una u otra forma nuestra atención, nuestra energía, nuestro poder, que es infinito, en la vida que estamos creando. Entonces, cuando una persona cree que no tiene fe, que no está asumiendo su parte de responsabilidad energética, que además, paréntesis, hablar de energía tampoco es solamente hablar de esta parte como mística y como invisible. La energía también es acción. Cuando tú te paras desde que inicias tu día, desde que empiezas con el ánimo que tienes, desde cuando dices hoy va a ser el mejor de mis días y te enfocas en que así sea, o dices de plano va a ser el peor, o sea, estás poniendo la fe en movimiento. Entonces la fe también es acción, la energía también es acción, no solamente esta parte de, oh sí, tú pide al universo y todo va a llegar. No, la verdadera energía no se ve, pero acciona constantemente. Entonces, las personas que creen que no tienen una fe activa en su vida, seguramente, muy probablemente son personas que están viviendo sintiéndose víctimas, sintiendo que son el efecto de esta realidad y no la causa y la creación de sus propias realidades y de su propia vida. Entonces, muy probablemente una persona que asume que no tiene fe, aunque en realidad su frecuencia la está poniendo en el foco negativo, muy probablemente, Adri, como decía, son personas que están viviendo la vida desde una perspectiva muy poco expansiva, muy poco divertida también, porque imagínate qué pesado sentir que la vida es algo que te sucede y que te pasa y no que algo que tú creas momento a momento. Sí, hay gente que piensa y dice, yo no soy católico. Y yo a veces le he preguntado, pero tú no tienes fe. No, yo no tengo fe porque yo no creo en nada. Ahora cuando me lo vuelven a decir, tú no crees en nada, pero bien que quieres el trabajo, bien que quieres la vida estable, entonces sí crees en algo, ¿no? Porque la gente piensa que fe es solamente con lo canónico. No tienes una fe espiritual o no tienes algo así como que, bueno, voy a creer en esto y piensan que ya, que se acabó, que no puedes creer en absolutamente nada. ¿Cómo le haríamos entender quizás a esas personas que piensan que la fe solo se basa en lo canónico y va más allá de eso? Porque hay gente que también como que tú les quieres decir algo y les quieres hacer entender y no hay manera de eso. Hay gente que tiene muy acentuado la fe con la religión y de repente le hablas desde el punto vibracional y te dicen que no tiene nada que ver. Claro, y es que volvemos al punto, ¿no? Que asociamos mucho la cuestión de la fe con un tema meramente religioso. No necesariamente es así. Hay personas que pueden tener mucha fe, mucha conciencia espiritual incluso, sin siquiera profesar una religión como tal, y viceversa. Hay personas que pueden ser muy religiosas, pero con muy poca fe o con muy poca espiritualidad o conciencia. Lo ideal sería que vayan de la mano. Si practicas algún tipo de credo o religión, pues que eso despierte justamente tu fe o tu expansión de conciencia. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar o tratar, como mencionabas, a personas que de plano dicen, yo no tengo fe, yo no creo en nada? Pues justamente desde este punto de vista, al menos desde esta perspectiva, hablar de que la fe no es algo que está allá afuera, es algo que inicia con nosotros. ¿Dónde está tu propia frecuencia? ¿Dónde estás poniendo tu propio foco de atención? Y entonces es como decir, si no tienes fe, es como no tienes ni siquiera como esta credibilidad o conciencia de uno mismo, de ti mismo, ¿no? Porque la fe, como frecuencia energética, repito, empieza con nosotros. ¿Dónde estás tú poniendo tu propia vibración, tu propia energía y tu propia frecuencia? Entonces decir como que no tengo fe es como decir no existo casi, ¿no? Lo cual pues es una mentira, evidentemente. O hay quien también no sabe que la fe empieza por uno mismo y dice, no, yo creo en todo, pero no cree en la misma persona, pues en sí mismo. Una vez que aprendes, que también es un trabajo súper difícil, que mucha gente dice, no, pues tienes que buscar adentro. Hay gente que se olvida del adentro y empieza a buscar afuera lo que muchas veces es más sencillo abrir y tener interno. Esa parte también de la fe que mucha gente puede dificultar
para encontrar, ¿qué tú les dirías también? Y dirías, bueno, miren, este es el paso número 1 y este te va a funcionar, o más allá de un paso, ¿cuál puede ser el consejo como especialista? Porque hay gente que está como bien deslindada de no solamente de la fe espiritual, que como bien dices no se basa en todo esto, sino también de ese plano energético, que creen que el mundo está en su contra y ellos están viviendo la vida normal, pero el mundo es el que está mal. Mira, yo creo que cuando hablamos de temas energéticos, de la misma fe, como cada quien finalmente la quiere entender, todo en la vida se trata de una experiencia. Y tenemos que entender también que cada quien lleva un proceso diferente, que cada persona tiene una historia detrás distinta que la hace ser como es y experimentar las cosas que le toca vivir en cada momento. Yo a esas personas que de repente suelen ser muy escépticas o que de plano están en la negativa, mi propuesta simplemente es experimenta. No lo creas, no lo hagas por imposición, porque alguien te lo dice, es experiméntalo, vívelo, y si al final te funciona, pues apropiatelo. Y yo creo que ese es el mejor camino de la verdadera conciencia, la verdadera espiritualidad, la verdadera fe, cuando no es algo que lees en un libro porque alguien te lo dijo, porque suena bonito, sino cuando lo pones en práctica en tu vida y te empiezas a sorprender de reconocer y darte cuenta que en efecto, más allá de que suene como algo increíble, es una realidad y que es una realidad grandiosa cuando la sabes manifestar y aplicar correctamente en tu vida. ¿Puede tener alguien la fe muy apagadita y en cuestión de empezar a creer en sí mismo se expande? Total. Vámonos con esa pregunta a una pausita. Ya venimos con muchísimo más de Pregúntame de Corazón y el tema de la noche de hoy, vivir en fe. Y ya de vuelta a Pregúntame de Corazón, si de casualidad apenas nos acabas de sintonizar, estamos hablando del tema vivir en fe. Antes de mandar a la pausa, le dejé a nuestro especialista Ren Berlín una preguntita al aire de esas personas que pueden tener un poquito de fe o de repente está casi diminuta, pero se puede expandir y puede crecer. Me dijiste que sí y yo quiero saber por qué. Porque la fe finalmente, Adri, y esto de nuevo, entendido desde todas las perspectivas que cada quien lo quiera entender. Si hablamos de una fe como lo hemos abordado esta noche, de como frecuencia energética, si lo hablamos incluso desde un punto de vista más religioso, espiritual, la fe es como una bola de nieve, es como un círculo virtuoso que va creciendo en la medida en que más lo vamos poniendo en práctica y lo vamos experimentando. Porque finalmente, yo creo que si algo pide la fe, es que creas, creer. Y creer no desde el punto de vista ciego, como muchas veces lo interpretamos, sino justamente desde esta creencia de creer en ti. Entonces, yo lo que he observado, Adri, y un poco también desde mi experiencia personal, es que mientras más presencia de ti tienes en la vida, más fe en todo tienes, incluso en un ser supremo, en las personas, en las circunstancias, en las posibilidades, porque creo que si volvemos al punto inicial de fe como frecuencia energética, mientras más tu frecuencia energética se expande, evidentemente más fe tienes y por lo tanto más presencia en todo lo que estás haciendo, viviendo, experimentando y pidiendo hay de ti. Si tú eres de esas personas que nos estás viendo y dices, no, pero yo nunca he tenido fe o yo no creo en mí mismo, ya sabes que sí se puede y que una vez que eso empiece a crecer, pues cosas infinitamente ricas y bonitas van a empezar a pasar. Eso es para empezar a crecer nuestra fe. Pero hay personas que de plano no creen, hay personas que de plano sienten que no tienen ninguna creencia, que no tienen ningún tipo de fe. ¿Cómo harían esas personas para descubrir la fe y empezar a poner en marcha todo esto tan bonito? Pues yo lo diría que empezaran con lo más simple, con este pensamiento desde que inicia tu día de cómo es el día que quieres hoy vivir. Es más, ni siquiera el día. ¿Cómo es la siguiente hora? ¿Cómo quieres vivirte durante la siguiente hora? Durante el tránsito o el camino de trabajo a tu casa o de la escuela a tu casa o donde vayas. Y te vas dando cuenta, Adri, que la fe es algo tan poderoso porque justamente es tu energía en manifestación, en acción, que justamente cuando pones tu parte de atención, tu enfoque en lo que quieres ver, en lo que
quieres manifestar y crear como tu realidad, todo empieza a confabular a tu favor para que así sea. Muchos le pueden llamar magia, milagro, lo que sea, pero al final es el reflejo de justamente dónde está tu propia frecuencia, dónde está tu propia conciencia y tu energía por lo mismo. Viene nuestra pregunta de corazón a corazón. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedes tú, como nuestro especialista del programa, ayudar a todas esas personas que en algún momento igual y tuvieron muy buena fe o tuvieron esa fe activa y por alguna razón se desplomó y quieren recobrarla? Pero falta ese poquito o ese empujoncito de creencia para continuar en este camino poderoso, como bien dices, de la fe. Mira, Adri, creo esta pregunta es nuestra pregunta de cierre de cada programa, pero creo que hoy tiene una relevancia y un arrastre muy importante. Hablando de todo lo que hemos estado platicando en el día de hoy, la noche de hoy, ¿cómo podemos aterrizar esta parte de la fe? Yo les diría a las personas que antes de tener fe en algo supremo, en cualquier cosa, hay que empezar por tener fe en nosotros mismos. Y la fe, ojo, no pide nada. Entonces, respondiendo expresamente la pregunta, ¿cómo aumentar esta fe? ¿Cómo podemos ayudarnos desde la fe? Pues justamente aprendiendo a creer en nosotros mismos. Y creer justamente no desde esta parte juiciosa de voy a creer en mí cuando tenga, cuando haga, cuando logre, sino voy a creer simplemente porque soy, porque estoy, porque somos parte vital de esta conciencia universal y nadie en este planeta está viviendo la vida que está viviendo por casualidad, por error o por coincidencia. Entonces, esa fe va a ir creciendo hasta llegar, creo, al punto máximo, que es justamente esta fe en algo superior, cuando puedes como tener esta fe en ti mismo, de que todo es posible y que cuando sientas, creas que de repente las cosas se están complicando o ya no hay esa fuerza o ya no hay esa autoconfianza, sepas que hay una energía, conciencia, Dios, como cada quien le quiera llamar, que nos sostiene, que nos respalda y que nos termina de dar ahora sí que este empujoncito para que toda nuestra vida marche de maravilla. Así es, muchas veces le damos más importancia a las cosas que tienen costo que a las que no. Yo siempre digo, respirar es gratis, tener nuestra frecuencia energética vibrando alto es gratis y no le prestamos atención, pero una vez que le prestamos atención ya dejamos lo que tiene costo de al lado y empezamos a disfrutar y a vivir. Tenemos una sola vida que debemos de aprovechar al máximo. Totalmente. Nos despedimos y nos vemos el siguiente jueves por aquí. Es nuestra cita por Pregúntame de Corazón, así que no te lo puedes perder. Temas interesantísimos, el de hoy me encantó muchísimo y estoy segura que a nuestros televidentes también, como todos, que por cierto quiero agradecer a las personas que nos ven, que siempre están mandando el mensajito de los temas, igual y si en algún momento se animan a que hablemos de algo, que nos lo hagan saber, claro, para que aquí nuestro especialista nos aclare todo al respecto y nos dé esos consejos muy buenos como siempre. Totalmente. Besitos a todos. Bye, bye. Y nos vemos la siguiente semana. A vivir con fe. Bye, bye.